Hola, esta es la historia de un niño que quiso ser Dios y cayó víctima de su propia soberbia. El niño se llamaba Orozco. El general Orozco se hacía llamar a sí mismo. Aunque era uno de los niños más odiados del colegio, tenía una buena legión de seguidores. La Legión Orozco los llamaba él, o los buscadores de la verdad, mis caballeros templarios. Les ponía unos nombres rimbombantes a los miembros de su clan para hacerles creer importantes, pero para el resto del colegio eran los soplamocos, porque eran los niños más débiles y pusilánimes que estaban siempre con los mocos cayéndose y surbiéndose los mocos. Era un grupo de niños a los que Orozco, que era como un pequeño tirano, un déspota, dominaba con mano de hierro y con abusos y castigos, incluso físicos, y los traía dominados. El grupo, él mismo, Orozco, era renombrado por hacerse cargo de todos los eventos paranormales, encontrar explicación a ellos. Orozco se consideraba un gurú, eh, los miembros del grupo le reverenciaban y él se consideraba como un semidios que podía dar explicación a todas las cosas raras que ocurrían en el internado. Él conducía investigaciones y mandaba a sus vasallos a hacer esto o aquello, cosas, y al final de todo, pues él daba una disertación y eso pues ya era la explicación oficial de ese fenómeno paranormal. ¿Por qué se le permitía al general Orozco, a un niño, tener tanto poder sobre otros niños y funcionar, crear un grupo con sus propias reglas y rutinas, rituales, castigos, enfrente de, abiertamente, enfrente de las autoridades del colegio? Porque todo el mundo sabía de la existencia de la Legión Orozco, desde el coronel y director del colegio hacia abajo. Todos, monjas, profesores, celadores, soldados, las sirvientas, todos sabían cómo funcionaba el general Orozco. Pues se lo permitían porque detrás de la mayoría de las cosas raras que ocurrían en el internado no había nada paranormal. Lo que había era una gamberrada, la fechoría de alguno. Entonces las mismas monjas y profesores llamaban a Orozco y le decían: a ver, Orozco, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho aquello? Así que lo que tenía Orozco, su clan, no era más que una red inmensa de chivatos. Y por ahí le odiaban casi todo el colegio, porque muchísimos niños habían sido castigados por culpa de que Orozco les había delatado y se había chivado. La historia que voy a relatar bien puede ser considerada lo que es la venganza que 5 de estos niños establecieron contra Orozco. Buscaron, había 5 niños, los castigados, los voy a llamar, me voy a referir a ellos, que se la tenían jurada, porque realmente habían sufrido un castigo muy severo porque Orozco les había delatado. Voy a relatar la fechoría que estos 5 mayores hicieron rápidamente y fue... eh, había una monja que daba unos guantazos inmensos. En un momento se le fastidió la mano, le dolía la mano. Entonces, un día en el comedor, a la monja no se le ocurrió otra cosa que en lugar de dar un guantazo cogió una jarra de agua, que eran metálicas, de chapa, pero metálicas, una jarra vacía, y le pegó con ella así un porrazo a un niño en lugar de usar la mano. Pues eso le gustó
y se puso de moda. Y entonces empezó a pegar lo que decíamos los jarrazos. Te daba un jarrazo en la cabeza. Y lo odiábamos hasta tal punto que no bebíamos para no acabar el agua de las jarras. Llegábamos a comer con mucha sed después de correr y las jarras se vaciaban, pero nos decíamos, por favor, que no se acabe la jarra, no vacíes la jarra de agua para que no sufrir ninguno de estos jarrazos. Bueno, en un momento, 5 niños, se supo luego que eran 5, se metieron en el comedor y se llevaron 20 o 30 jarras que desaparecieron. Señal de protesta, que luego hicieron prácticas de tiro con ellas y se las cargaron a pedradas. Bueno, pues esa fue una gorda. ¿Dónde están las jarras? ¿Quién se ha llevado las jarras? Los culpables no salieron. Orozco. Y el Orozco fue a dar con uno de estos 5 y lo delató. Y a ese niño, a base de guantazos, ya le sacaron el nombre de los otros 4. Esos 5 niños sufrieron un castigo severo que duró todo el trimestre. No podían salir de paseo los fines de semana, se quedaron sin cine. Eso se la tenían jurada al Orozco. Y lo que querían hacer era directamente darle una paliza al niño, darle una paliza al sabiondo, al chivato, al semidios, que recordase toda su vida. Pero claro, darle una paliza sin que se enterase que habían sido ellos, porque darle una paliza pues era motivo suficiente para expulsar a alguien. Entonces, la manera que planearon de hacerlo fue hacer salir a Orozco una noche del colegio hacia un lugar determinado, para el cual para llegar ahí tendría que salir por los bajos del edificio donde estaba el garaje, el lavadero, tendría que salir a oscura y ahí le van a estar esperando, le iban a echar una sábana del lavadero por encima y con toallas mojadas con nudos le iban a dar la buena paliza. Empezaron a trabajar en ello y lo consiguieron, encontraron el pretexto ideal. Uno de los mayores misterios por resolver realmente paranormales que había en el colegio era el misterio del rompemuñecas o de las sombras bailonas. Enfrente del colegio había una pequeña explanada con árboles y un parque infantil que era donde pasábamos la mayor parte del tiempo cuando estábamos fuera del edificio. Se nos podía controlar desde la entrada del colegio, mirar abajo, o sea, los celadores era un sitio donde nos tenían controlado a todos, pero al mismo tiempo de esparcimiento fuera. Tenía columpios, tenía toboganes y tenía una atracción que era de las favoritas que llamábamos el rompemuñecas. Era como una rueda donde se sentaban 4 frente por frente, como 2 columpios, así, y la manera de moverlo es un poco peculiar. Te sentabas y tenías una barra metálica enfrente, toda la tracción era de metal. Y encima de la barra tenías 2 pequeñas barras transversales, una arriba y otra abajo. En la de arriba cogías las manos y en la de abajo ponías los pies. Entonces empujabas así para adelante y para atrás, la barra fija iba así, como un banco de remo, y el otro pues iba dando al mismo tiempo. Y 2 así, y los otros 2 del otro lado, aquello empezaba a coger rapidez, a dar vueltas muy rápidamente. Cogía velocidad muy rápidamente. En cuanto ya llevaba bastante velocidad, aquello como van una cosa fija, pues tenías que una de dos, o dejarte muy fofo, ir muy fluidamente, o quitar las manos y los pies, porque ya no podías ir a la velocidad que iba aquello. Es como como pedalear una bicicleta. Llega un momento que no puedes pedalear más fuerte. ¿Y qué pasaba? Que si te mantenías agarrado así y no te dejabas llevar, en un momento ibas a intentar dar cuando la barra venía. Y si intentabas empujar para allá cuando la barra venía, te pegaba un trancazo aquí, en las muñecas, que realmente te dejaba dolorido eso durante una semana. Y por eso le llamábamos el rompemuñecas, porque era una atracción peligrosa realmente. Bueno, ¿qué pasaba? Pues que en este rompemuñecas había niños que decían que habían visto durante las noches sombras de niños jugando.
Y no eran unos pocos, eran bastantes niños que decían que habían visto las sombras, por las noches nada más, y en noches de luna llena, porque desde donde se veían eran desde los dormitorios, tenían unas galerías exteriores, y desde las galerías podías ver el frente del colegio, y allí abajo podías ver el parque infantil. Lo único que como había árboles, entonces lo que era el rompemuñecas se veía desde una ventana, desde otras se veía, no se veía. En primavera, cuando los árboles tenían flores, hojas, pues no se veía. En otoño e invierno, cuando más frío hacía, y los árboles eran como las ramas, como dedos de manos, de esqueletos, pues entre esos sí se veía entonces el rompemuñecas. Y cuando había claridad, porque si no había luna llena, tampoco se veía, pues era cuando había niños que habían salido del dormitorio a la galería y me habían dicho, ves las sombras ahora, ves las sombras, están jugando. Pero incluso muchas noches de viento, cuando no había luna, sabíamos que estaban ahí, las sombras bailonas, jugando en el rompemuñecas, por el ruido. Porque tenía un ruido, el rompemuñecas, cuando empezaba a girar, que era como que estaba mal engrasado. No pasaba nunca durante el día. No pasaba nunca, jugábamos en los recreos ahí y no se oía nunca, se oía nada más que por las noches. Entonces estábamos metidos en la cama, soplaba el viento y había quien decía, no, es que es el viento que mueve la atracción. Había viento también durante el día y eso no se movía muchas veces. Entonces era por las noches y habíamos mencionado a las monjas y aquello lo habían engrasado, lo habían mirado y no tenía ruido, giraba. Pero algunas noches y ya ni decíamos nada. Pero estábamos todos ahí acostados con las mantas hasta aquí diciendo, las sombras bailonas están ahí. Pero los más valientes de cuando en cuando se asomaban algunas noches de luna llena y ahí pues había quien decía que las veía claramente, otros decían, no, son las sombras, son las ramas de los árboles, porque las sombras no se definían, eran sombras bailonas, se movían constantemente, se deshacían y se hacían. Bueno, pues eso era uno de los mayores misterios sin resolver, las sombras bailonas. Y era una de las investigaciones que estaba conduciendo el general Orozco. El general Orozco tenía cajas de zapatos llenas de fichas para cada caso, cada investigación tenía su caja de zapatos y las fichas no eran más que informes ridículos que mandaba a sus vasallos rellenar. Entonces, pues en el caso del caso Rompemuñecas, cuando estábamos en los recreos ahí, pues casi siempre había algún templario, caballero templario, algún vasallo del general Orozco al lado del rompemuñecas con un papel y un lápiz, apuntando vete a saber qué, quienes se montaban o el número de vueltas que aquello daba, rellenando informes. Pues este caso, claro, estaba sin resolver. Y por ahí es por donde los 5 castigados empezaron a trabajarse al Orozco. Empezaron a ir a estos vasallos y a calentarles la cabeza. Decir, pero bueno, ¿qué? ¿Cuándo se va a resolver esto? ¿Que esto de las sombras bailonas, qué? ¿No sabe tanto tu jefe? ¿No es el poseedor de la verdad? Pues que lo explique ya de una vez. Así no vais a llegar nunca. Esto, lo que tiene que hacer tu jefe es venir aquí una noche y dar la cara y salir aquí una noche y encargarse él. Y así es como lo tiene que resolver, porque si no, no va a resolver nada. Os manda aquí, os está tomando el pelo, es un estafador, es un charlatán. Y estas comidillas empezaron a llegarlo al jefe. Sus propios vasallos, jefe, ¿por qué no sales tú una noche? Que nos dicen que no te atreves, que es que tienes miedo, que tal, no sé qué. Y se comprometió el Orozco, porque era un cabroncete y un déspota, pero miedica no era. Entonces dijo que él no tenía miedo
y que se iba a hacer cargo personalmente de la investigación y que la próxima noche de luna llena él iba a salir. Y aquello causó una expectación como pocas veces yo he visto en el colegio. Bueno, hizo subir, de pronto él, ya todo el mundo quería ser adepto de, porque ganó muchos enteros. El primer efecto que tuvo es que cuando la gente empezó a enterarse poco a poco que Orozco va a salir del colegio, porque del colegio no salía cualquiera, solo salían muy pocos valientes, escaparse del colegio por la noche, que estaba prohibido. Entonces cuando la gente empezó a enterarse que Orozco lo va a hacer, que lo va a hacer, pues ya de pronto se le empezó a reverenciar más y hubo más gente que quiso meterse en su clan. Y llegó la noche. Nadie le delató, porque había muchos que le odiaban, que podían haber dicho, haberse chivado a una monja y haber aprovechado para vengarse y decir, mire, que hermana, que tal noche Orozco se va a escapar, tiene planeado salir del colegio. Pero la expectación era tal que nadie quería perdérselo y nadie dijo nada. Llegó la noche, y era la noche ideal, era una noche fría, hacía frío, pero hacía luna llena y era claridad y no llovía, o sea, una noche perfecta. Y a poco de apagar la luz, esa noche, 4 de los 5 que habían planeado todo esto, los castigados, se fueron poco a poco escapando, como yendo hacia el váter, se reunieron en el váter, imagino, en el servicio, y se bajaron ellos a esperar al lavadero, porque el plan real es que nunca íbamos a ver al Orozco salir, le iban a dar la paliza según pasase por el garaje, que era por donde tenía que pasar, porque los bajos del edificio, el garaje, el lavadero, lo que quedaba encima era la portería. La portería, la entrada al colegio, la entrada principal, y estaba cerrada y ahí había una portería donde por las noches dormía un soldado. Entonces, para salir sin ser visto, tenía que pasar por allí abajo. Y nunca iba a llegar al rompemuñecas, le iban a dar la paliza. Bueno, se bajaron 4 y uno se quedó en el dormitorio para asegurarse de que el Orozco no se dormía o de que no se rajaba y no se cagaba y decirle que para abajo. Pero no, Orozco no se rajó. Como a la media hora de apagar la luz, allí estábamos todos esperando y cuchicheando. El Orozco se levantó, cogió la linterna, sabía que le estábamos mirando, se dejó ver y salió del dormitorio al pasillo por el otro lado. Nos levantamos medio dormitorio y salimos al otro lado, a la galería, a los cristales, a las ventanas que daban hacia el exterior, a mirar allí abajo hacia el parque infantil. Bueno, la ventana donde se veía realmente bien, sin sombras, el rompemuñecas, ahí no cabíamos más, no cabíamos más. O sea, hubo otros que se tuvieron que ir para allá. Y ahí estábamos todos sobrecogidos. Vamos, que nadie decía ni mu, esperando a ver si veíamos salir al Orozco. Y la sorpresa para los castigados, o el castigado que estaba allá arriba con nosotros, que el resto no sabíamos, es que sí, vimos salir a Orozco en mitad de la noche, pero claramente, con la claridad, con su linterna, ahí iba, con un pijama claro, como en puntillas, aunque ya estaba fuera, un poco acuclillado, caminando hacia allá, hacia el rompemuñecas. E inmediatamente tras de él, desde el garaje también, una nebulosa, y 2, y 3, y no sabíamos si una cuarta. Y estas nebulosas, era como se acercan a Orozco, y le rodean, y se juntan, y se separan, y le tocan, y parece que la abraza, y de pronto como que le atraviesan, y las estábamos viendo todos claras como nubes de humo negro, más denso, menos denso,
más pequeñas, se extendían, pero había momentos en que veías sombras de personas, claramente formaban brazos y piernas para de pronto desaparecer y juntarse, y nunca supimos si eran 3, 4. Allí estábamos en silencio, contándolas, intentando contarlas sin saber qué decir o qué hacer. Y estábamos todos como una bola, como un nervio, tiritando. Si alguien hubiese dicho algo, hubiésemos empezado todos a gritar. Y el Orozco se para en un momento como si se diese cuenta, ¿no?, de lo que estaba viviendo, como si la sintiese, pero enseguida sigue hacia el rompemuñecas, se monta y empieza a darle. Y las sombras se montan con él, 2 de ellas se montan, otro asiento queda vacío. Y de pronto una salta hacia el otro lado. Y aquello empieza a dar vueltas. Entonces sí, yo recuerdo el que tenía al lado, el niño que tiene al lado, que dice, están jugando. Y estábamos todos. Y ahí siguió un rato. Hasta que paró y se baja el Orozco y vuelve con su linterna y entra y las sombras igual, detrás, como haciendo corrillos en torno a él y como dándole así cogotadas y metiéndose y atravesándole. Cuando Orozco entró en el dormitorio, yo creo que nunca he visto a alguien tan reverenciado. Era como un dios, con un áurea, con un halo. Entró y en lo que iba por el pasillo central del dormitorio, el espacio central del dormitorio hacia su cama, le fuimos saliendo todos, que volvíamos de la galería, estábamos detrás, como ni le podíamos tocar. Esperando lo primero que dijese. Llegó un momento, ya se para y le hicimos un corrillo, pero vamos, así, como en cuclillas todos, mirándolo. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has sentido? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, ¿qué te han dicho? Y nos mira así a todos y dice, la investigación está abierta, continúa. No, pero ¿qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Quiénes? Las sombras bailonas, ¿qué te han dicho? No, no las he visto, no había nada, pero la investigación va a continuar, sigue abierta. Pero que si te han estado tocando, si te han atravesado, si te han acariciado, ¿qué te han dicho? ¿Cómo has visto? ¿Qué has sentido? Que no me han dicho nada, que la investigación continuará, tendréis un resultado. No me han dicho nada. Y de pronto fue como un jarro de agua fría encima de todos. El momento en el que él podía haber sido realmente un dios fue el principio de su debacle. Porque nadie, después de lo que habíamos visto, podíamos creer que no se hubiese dado cuenta, que no hubiese sentido algo, si estaba en medio de todos y él era el gurú, el poseedor de la verdad. Y racionó mal, porque claro, nosotros era como que no nos podíamos creer que no pudiese contarnos algo. Al principio pensamos que quería callárselo por cualquier razón, pero es que reaccionó violentamente y nos dimos luego cuenta que era verdad. Él reaccionó violentamente porque se estaba pensando que todos teníamos un acuerdo para tomarle el pelo. De que nos estamos inventando, y se mosqueó mucho. Entonces nos dimos cuenta que era verdad que él no se había enterado de nada. Y fue una desilusión inmensa. En los días siguientes, bueno, la historia que surgió más tarde, totalmente, realmente inexplicable, fue la de los 5 castigados. Porque los 4 que se habían quedado abajo subieron media hora más tarde. ¿Qué pasa? Le daban al otro, le dijeron, ¿por qué no has despertado al Orozco? Que sí, se ha bajado, ya ha subido.
que no ha bajado. Que sí, sí, ha bajado y le contamos la historia que no. Y estos cuatro, imposible, imposible. Si hubiésemos visto bajar por la escalera, si le estamos esperando, si éramos cuatro allí en el garaje, no podía haber salido y luego vuelto a entrar, pasar 2 veces sin que nos diésemos cuenta. Eso es lo que realmente no se explicó nadie. Pero explicación, el Orozco luego no dio ninguna, no se enteró. Y en los siguientes días eh, empezamos, la gente se le empezó a marchar, porque perdió toda la credibilidad. Dice, si nosotros lo hemos visto, sabemos más que él, que estuvo en medio y no se enteró de nada. Y él, viendo que perdía credibilidad y que nadie, todo el mundo seguía con la broma de hacerle creer lo que no había visto, empezó a castigar. Claro, podía castigar a uno, al otro, pero no podía castigar de pronto a 10 o 15. Y lo que definitivamente acabó con el poder de Orozco y acabó con él fue que el chico enfermó. Como 3 o 4 días después del incidente, de pronto enfermó y empezaron a tener fiebres, empezó a tener fiebres, se acostó durante un día, estuvo enfermo, volvió a levantarse y ya estaba mucho más demacrado, con ojeras, había perdido pesos y siguió perdiendo peso. No sé si tenía como hasta tuberculosis. Yo creo que ya no existía tuberculosis, pero nos ponían vacunas de todo y a lo mejor algún caso, paludismo, no sé, algo muy raro. De pronto se demacró y estaba el chico que por más que comía, perdía peso hasta que se le ocurrió decir a alguien. Estos son las sombras bailonas que le poseyeron. Está apestado. Y aquella tontería que dijo, corrió como un reguero de pólvora. Y de pronto todo el mundo, Orozco está apestado. Y yo recuerdo haber visto a niños llorar por no quererse sentar al lado de Orozco. Y las monjas, ¿qué le pasa a este niño? ¿Qué le pasa a este niño? Y lo más, nadie contó nada, nadie dijo de las sombras bailonas. A un par de niños sí se le escapó. Dice, no, que está apestado, no me quiero sentar. Y se llevaron el guantazo. Luego, ni eso, ya no dijimos nadie que es que el Orozco está apestado. Pero por supuesto no se le acercó. El resto del tiempo que estuvo en el colegio, nadie, nada. Se quedó solísimo. Y poco después llegaba la vacación, esto era el segundo trimestre, la vacación de Semana Santa, y después de la vacación el Orozco no volvió ni para acabar el curso. No sé si porque enfermó más o porque por la razón que fuese. Y por Orozco no preguntó nadie. Ni nadie sabe de él. Que yo sepa, porque sigo en contacto con amigos, no se sabe si Orozco estás vivo o estás muerto. Pudiste ser un dios realmente. En medio de todos aquellas tribu de niños ignorantes que éramos. Y por un momento lo fuiste. Pero qué duro caíste. Hasta la próxima.